Previamente en Dragon Ball Hakai, Goku fue elegido contra su voluntad como dios destructor del universo 6 por los Zenos-sama. Esto luego de que Champa fuera despedido. En simultáneo a ello estaba estallando una guerra contra los dioses de otra realidad, los cuales querían reunir las partes de su propio dios del todo llamado Zarat, quien había sido derrotado hacía mucho tiempo por los guerreros de Zeno. Las deidades del dominio de Zarat superaban en poder a los dioses de la destrucción, y parecía que actualmente contaban con ventaja. El propio Goku se encontraba enfrentándose con el líder de aquellos magos celestiales llamado Odisu. Sin poder hacerle frente, el Saiyajin había perdido el control de su conciencia y la energía Hakai en su interior había poseído por completo a su cuerpo. Pero al final ni siquiera el ente con la energía destructora fue lo suficientemente poderoso para hacer frente al mago elemental Odisu. Así que ahora veamos la continuación de esta historia. No olviden que los links hacia la obra original para que puedan apoyar al autor estarán como siempre en la descripción y el comentario fijado. Justo cuando el Hakaishin se aprontaba a liquidar a su rival con un puñetazo imbuido de la energía Hakai, una punta de roca espacial lo había atravesado por la espalda, perforando su hígado. ¿Cómo?, preguntó la criatura de la destrucción, al ver cómo el cuerpo de su hospedador sangraba copiosamente por la terrible herida. ¿Crees que vine en medio de estos asteroides sin ningún motivo?, preguntó en ese momento Odisu mientras utilizaba el momento para acomodarse la articulación en su hombro dislocado. Por supuesto que no, sentenció el mago elemental. Estabas tan confiado por tener una pequeña ventaja que descuidaste tus alrededores, y yo usé mi magia para moldear ese peñasco en forma de pica, aguardando el momento en el que bajaras tu defensa para atravesarte con él, explicó Odisu, mientras utilizaba sus poderes sobre los elementos para conjurar sus llamas incandescentes nuevamente en su mano. A continuación, el mago celestial embistió contra el malherido ente de la destrucción, atacando con su puñetazo incinerador rodeado de flamas. El golpe ardiente atravesó de lleno el lugar en donde la punta de la piedra se había enquistado, irradiando calor en el interior del cuerpo del dios y cocinando sus órganos internos en un instante. En todos los universos, los dioses destructores sintieron la caída de uno más de los suyos. El mago celestial había derrotado completamente a Goku. El devastador ataque ocasionó que el ente destructor que poseía el cuerpo del Saiyajin terminara de perder todas sus energías y abandonara su transformación. Hubo un momento en el cual podrías haberme derrotado, dijo Odisu sentenciando su victoria. Si hubieras prestado mayor atención a tus alrededores, no podría haberte sorprendido con ese peñasco. Pero desafortunadamente para ti, tu propia sed de destrucción te llevó a tu caída. Irónico, ¿no crees? Querías destruirme, pero acabaste destruyéndote a ti mismo. Y tras decir esto, el mago elemental quitó su puño del cuerpo de Goku, dejando un agujero en su carne incinerada. El cuerpo del Saiyajin flotó inerte a la deriva por unos segundos y pronto los ojos del guerrero volvieron en sí, recuperando la conciencia perdida cuando su propia energía destructora había usurpado su mente. ¿Por qué?, alcanzó a preguntar Goku balbuceando con sus últimas fuerzas. He peleado contigo como un mortal. He peleado contigo como un dios. Peleé de ambas formas y no pude ganarte. Ya te lo dije antes, contestó Odisu sonriente. Cuando controlabas la energía de la destrucción, solo la utilizabas sin que sus poderes se integraran a los tuyos, pues negabas tu naturaleza temiendo por la seguridad de tu universo. Y luego cuando la energía Hakai tomó control de tu cuerpo, anuló tu propia conciencia, perdiéndose en un frenesí asesino, lo cual te hizo muy descuidado. La relación entre tú y tu energía de la destrucción es de rivalidad, no de unidad, explicó el mago elemental mientras esbozaba una soberbia sonrisa. Pelearon de forma separada todo el tiempo, constantemente intentando imponerse el uno sobre el otro. ¿Cómo podría un dios en conflicto interno pretender vencer a un dios en un conflicto externo? Al escuchar aquello, el Saiyajin se dejó desfallecer en el cosmos, completamente derrotado. Por su parte, Odisu se admitió a sí mismo que él pasaba por algo parecido, desde que había usurpado el cuerpo del guardián celestial Nansen. Él también estaba en conflicto con su propio ser y por eso no había podido sacar sus máximos poderes durante la batalla.
Al escuchar esto, Goku volvió a recuperar parcialmente sus sentidos, y se preguntó si eso significaba que ese tipo podía volverse más fuerte. Para ser honesto, aún hay un largo camino que debo recorrer para adaptarme completamente a este cuerpo, contestó Disu sonriendo ante la pasmada mirada del Saiyajin. Así es, el poder que viste en esta batalla apenas es una fracción de mis capacidades, terminó diciendo el mago elemental con una sonrisa sádica. No puede ser, respondió Goku incrédulo. Pero el otro ya se daba por satisfecho, había terminado con todo lo que debía hacer en el universo 6. Había conseguido llevarse el huevecillo de la bestia a Hiro, y además había visto el potencial de los dioses de la destrucción de los universos de Zeno. Todo gracias a que Goku era el más joven y novato de todos ellos. Y por eso había conseguido que perdiera el control dando rienda suelta al ente oscuro de la destrucción que anidaba en cada Hakaishin. Todo se había dado como había planeado y ahora comprendía que los dioses de la destrucción no serían rivales para los magos celestiales. Con lo cual ya solamente le quedaba terminar de una vez por todas con la vida del Saiyajin. Aunque seas un dios, no sobrevivirás más allá de unos minutos con esa herida, dijo el mago, pero no está de más ser precavido, concluyó, tras lo cual cargó una lanza relámpago en su mano izquierda y la arrojó contra el Saiyajin para terminar de una vez por todas con su existencia. Goku sabía que no tenía energías ni siquiera para teletransportarse, mucho menos para moverse, así que simplemente cerró los ojos esperando su final, mientras el ataque se acercaba a toda velocidad. Pero entonces, justo en el último milisegundo, un haz de luz se movió a una velocidad incluso mayor a la del rayo de Ojizo, y quitó el cuerpo inerte del Hakaishin del camino de este. El mago celestial abrió grandes los ojos al ver aquello, y se topó con Vados y Liai, ambas protegidas por el campo de energía de los ángeles, las cuales salvaron de último instante a Goku y se posicionaron enfrente del dios enemigo. Pasado el momento de conmoción, Odisu sonrió divertido. Él conocía las reglas que regían a los ángeles, los cuales eran originarios de otro dominio y no pertenecían al reino de Zeno, sino que habían sido enviados para ayudar a defender de Zaharad hacía millones de años a Zeno. Ni siquiera tú puedes vencerme sin utilizar una gran cantidad de tus propios poderes, Ángel. Se burló el mago elemental de esta. Y todos sabemos lo que ocurre a los ángeles cuando utilizan su verdadera fuerza en este dominio. Conoces las reglas, ¿verdad? Ante la amenaza de Odisu, Vado simplemente sonrió divertida, comentando que eso era verdad, pero al parecer el señor Goku había conseguido dejarlo bastante maltrecho, con lo cual ella misma dudaba que tuviera que usar una fracción demasiado alta de sus propios poderes para rematarlo. La perspectiva de enfrentarse a un ángel hizo estremecerse en ese momento al mago celestial, pero Vados enseguida le aclaró que ella no pensaba pelear. Como siempre, el rol de los ángeles era ser consejeros y ayudantes. Ese era el acuerdo entre su reino y el reino de Zeno. Así que simplemente protegería a la Kaioshin Liai mientras que ésta teletransportaba a otro sitio y curaba a Goku. Viendo que su presa había conseguido escapar, Odisu aceptó de buena gana que no podría reclamar la vida del Saiyajin ahora que Vados estaba allí. Pero quizás jugara a su favor que un dios novato e incapaz de controlar su energía destructora como aquel siguiera con vida. Hagan correr esto entre los dioses inmortales de los reinos de Zeno, amenazó el mago con una mueca sádica. En 6 meses comenzaré un ataque a gran escala, con el objetivo de exterminar a los 12 universos de esta realidad. Será mejor que se preparen para la masacre que se avecina. Vados contempló seriamente al mago celestial, mientras Liai, con Goku entre los brazos, reclamaba saber cuáles eran los planes de aquellos seres. Pronto lo sabrán, contestó el mago finalmente. En ese momento el Hakaishin caído parecía recuperar la conciencia y se puso a gritar como loco a presas de sus delirios. ¡Odisu! ¡Prometo que te derrotaré! Escuchar esto hizo divertir al dios invasor, quien de inmediato sonrió y replicó: eso lo veremos. Luego de esto se rodeó con sus poderes eléctricos y salió disparado como un rayo, dejando a Vados y Liai y a un malherido Goku. Muy lejos de allí, en el escondite de los magos celestiales, los otros invasores aguardaban el regreso de su líder.
De inmediato los cuatro se percataron del retorno de Odiso al mismo tiempo y pudieron ver cómo la runa del teletransporte aparecía frente a sus tronos. Un momento después el mago elemental hizo su aparición frente al resto y comenzó a caminar hacia los demás. La diosa Taira fue la primera en llamar su atención. Vaya, pasó un buen rato desde que enviaste el capullo de Hiro con la runa de teletransporte. ¿Por qué tardaste tanto? Quiso saber interesada al tiempo que se burlaba preguntando si acaso aquel dios novato le había dado tantos problemas. El maestro de las invocaciones añadió que por culpa del sello que protegía ese lugar, ellos no habían podido sentir la pelea contra el destructor del universo 6. Estábamos a oscuras aquí, se quejó con el jefe. ¿Por qué tanta ansiedad?, dijo Odiso furioso con los demás. ¿Acaso dudaban de mi victoria? En ese momento una sombra apareció tras él. Se trataba de Lord Kalimor, la bestia primordial que era parte del dios del todo Zarath, que retenía la mente y recuerdos de aquel mismo. Hablas muy confiado, pero tu apariencia sugiere que no fue tan simple como pelear con un sujeto cualquiera, dijo el maligno viendo que estaba maltrecho Odiso. Ante la vista del mismo, el mago elemental inclinó la cabeza en señal de respeto y le aseguró que era un honor haber reunido 3 de 5 partes de Zarath. La bestia miró hacia el costado desinteresada y replicó que no se molestara en formalidades y le contara a sus compañeros lo que querían saber. Y a continuación comenzó a levitar añadiendo: no me prestes atención a mí, solo buscaré el sitio más cómodo para sentarme en este basurero. Es cierto que demoraré mucho más de lo que debería, acabó confesando Odiso a los demás, en parte porque Goku se negaba a utilizar el 100% de sus poderes de la energía de la destrucción, pero sobre todo porque estaba disfrutando tanto el combate que no dejaba de prolongarlo. Ante esta revelación el maestro de las ilusiones se mostró inmensamente sorprendido. ¿Tú prolongando innecesariamente un combate? ¿Entre todas las personas, tú?, preguntó anonadado. Siempre has sido el más precavido y pragmático de nosotros, y has acabado con cualquiera de forma inmediata. Odiso sonrió entonces aceptando que aquello era cierto. Sin embargo, el haber poseído el cuerpo de un Saiyajin había producido ciertos comportamientos excéntricos en él. Mientras peleaba contra Goku sentía el inmenso placer durante la batalla, y aunque intentó controlarse al principio acabó cediendo por completo. Al escuchar aquello, los otros magos celestiales dijeron que realmente entendían a su líder, pues este mismo al haberse encontrado con el dios destructor Bills había sentido las emociones del cuerpo que había poseído. El guardián celestial Taron, quien hacía millones de años había sido el destructor del universo 7, y el mentor de Bills. Además de las limitaciones de poder, tal parece que estamos experimentando otras dificultades con estos cuerpos, acabó concluyendo Odiso, para finalmente añadir en los próximos 6 meses que deberían entrenar para controlar a la perfección a estos recipientes. Una vez adaptados perfectamente a los cuerpos, nada podrá detenerlos. En ese momento, Kalimor creó un trono gigantesco y optó por sentarse en el mismo. Este es el lugar más cómodo de aquí, dijo la bestia primordial. Y ahora todo lo que resta por hacer es esperar, concluyó la parte consciente de Zarath, mientras esbozaba una sonrisa sádica, anticipándose a la guerra multiuniversal que se avecinaba.